Vive de tal modo que quieras repetir cada momento de tu vida eternamente. ¿Qué pasaría si todo lo que te han enseñado sobre el éxito estuviera equivocado? Imagina un mundo donde fracasar con grandeza valga más que triunfar en la mediocridad. Friedrich Nietzsche, el filósofo que desafió los cimientos de la moral occidental, vivió esta paradoja hasta sus últimas consecuencias. Abandonó una prometedora carrera académica, perdió amigos y murió en la oscuridad, convencido de que su obra sería ignorada. Sin embargo, hoy sus libros son faros para quienes buscan algo más profundo que la aprobación social, la soberanía sobre uno mismo. Para Nietzsche, la verdadera tragedia no es fracasar, sino rendirse a sueños pequeños por miedo al riesgo. Su vida fue un experimento radical. ¿Cómo crear significado en un universo indiferente? La respuesta está en su concepto del Übermensch, el superhombre, un ser que no obedece normas externas, sino que forja sus propios valores al filo del abismo. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? No se trata de un llamado al egoísmo, sino a una rebelión íntima contra todo lo que nos domestica. Nietzsche dejó claro que ser dueño de uno mismo implica un doloroso proceso de desaprendizaje, cuestionar creencias heredadas, romper máscaras sociales y aceptar que la auténtica libertad duele más que cualquier esclavitud. Él mismo pagó el precio. Sus ideas lo convirtieron en un paria, su salud colapsó, y pasó sus últimos años en silencio, sumido en la demencia. Pero en ese aparente fracaso, Nietzsche encontró su victoria. Vivir sin concesiones, escribiendo como un dinamitero de certezas. ¿Cómo aplicar esta filosofía en un mundo que premia la conformidad? La clave está en su insistencia en el amor fati, amar el destino, incluso cuando se presenta como caos. No como resignación, sino como un sí rotundo a la vida en toda su crudeza. Nietzsche no propone un camino fácil, sino una transformación a través del conflicto. Lo que no me mata, me hace más fuerte. Pero aquí surge la pregunta crucial. ¿Cómo distinguir entre la obstinación autodestructiva y la perseverancia heroica? La respuesta está en la intencionalidad. ¿Persigues un sueño imposible por miedo a la ordinariez o porque es una expresión auténtica de tu voluntad? Este es el núcleo del existencialismo nietzscheano. No hay reglas, solo elecciones. Y en esa libertad absoluta yace tanto el terror como la grandeza. La genialidad de Nietzsche radica en que no teorizó desde la comodidad. Su filosofía nació del fuego de sus propias luchas. Tras renunciar a su cátedra en Basilea a los 24 años, movido por un rechazo visceral a la intelectualidad complaciente, inició una vida nómada, escribiendo en habitaciones alquiladas entre migrañas crónicas y aislamiento. En Así habló Zaratustra, su obra más enigmática, plasmó la esencia de su pensamiento. Para trascender, primero debes hundirte. Allí describe las 3 transformaciones del espíritu: el camello, que carga normas sociales, el león, que las destruye, y el niño, que crea nuevos valores. Este proceso no es metafórico. Nietzsche lo vivió al despojarse de su fe cristiana, de su identidad académica, y hasta de su salud mental. Su método era la autopsicología, usar la escritura como bisturí para diseccionar sus propias contradicciones. Por ejemplo, en Ecce Homo, escrito en el borde de la locura, se autodenomina el crucificado que ríe, fusionando vulnerabilidad y poder. ¿Qué lección práctica podemos extraer? Que la autoposesión requiere un diálogo brutalmente honesto con uno mismo. Nietzsche proponía ejercicios concretos. Llevar un diario donde confrontaras tus motivaciones ocultas. ¿Hago esto por convicción o por hábito? O practicar la soledad selectiva para escuchar tu voz interior lejos del ruido social. Pero su aporte más revolucionario es la idea de voluntad de poder, no como dominación sobre otros, sino como impulso vital para superarse. En un mundo obsesionado con la productividad, esto se traduce en preguntarnos: ¿usamos nuestra energía para cumplir expectativas ajenas o para expandir nuestros límites auténticos? Nietzsche diría que incluso sus fracasos, sus libros no vendidos, sus amistades rotas, fueron victorias, porque nacieron de coherencia interna. Aquí yace una paradoja clave. La verdadera libertad exige más disciplina que la esclavitud. Ser dueño de uno mismo no es seguir impulsos caóticos, sino someterlos a una ética estética. Vivir como si cada acto fuera una obra de arte. ¿Cómo lograrlo? Nietzsche sugiere empezar por lo pequeño.
Tomar decisiones triviales, desde qué comer hasta cómo trabajar, con plena conciencia, rechazando el piloto automático. Criticar a Nietzsche por sus contradicciones, su soledad versus su anhelo de conexión, su desprecio por la compasión versus su sufrimiento ante el dolor ajeno, es perder el punto. Él no ofrecía respuestas, sino espejos para confrontar nuestras propias paradojas. En Más allá del bien y del mal, desafía al lector a abandonar la comodidad de las categorías morales y abrazar la complejidad. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase, malinterpretada como justificación de cualquier medio, en realidad apunta a que solo desde un propósito autodefinido podemos tolerar el caos existencial. Nietzsche aplicó esto al escribir El Anticristo, sabiendo que sería condenado. Su porqué era más fuerte que el miedo al rechazo. ¿Cómo encontrar nuestro propio porqué en una era de distracciones infinitas? La respuesta está en su concepto de eterno retorno. Vive de tal modo que quieras repetir cada momento de tu vida eternamente. Este ejercicio mental no es un llamado al hedonismo, sino a la responsabilidad radical. Si tuvieras que revivir cada elección infinitamente, ¿elegirías la misma vida? Para Nietzsche, esta pregunta separa a los que meramente existen de los que verdaderamente viven. Aplicado hoy, implica auditar nuestras rutinas. Pasamos horas en redes sociales por miedo al vacío o porque alimentan nuestra esencia. Trabajamos por seguridad o porque el trabajo es una expresión de nuestro potencial. Nietzsche no juzgaría ninguna opción, pero exigiría honestidad. Su filosofía también aborda el sufrimiento, no como enemigo, sino como cincel que esculpe el carácter. En sus años de enfermedad, escribió: «Solo los grandes dolores son los últimos liberadores del espíritu». Esto no es masoquismo, sino reconocer que el crecimiento requiere fricción. Un ejemplo práctico: en vez de huir del conflicto, en relaciones, proyectos o ideas, usarlo como termómetro de autenticidad. Si una decisión te genera conflicto interno, quizás es señal de que estás traicionando tus valores. Pero cuidado. Nietzsche advierte contra la autocompasión, ese veneno que disfraza cobardía de victimismo. La meta no es sufrir, sino elegir qué sufrimientos valen la pena. Al final de su vida, Nietzsche firmaba cartas como el crucificado y Dionisio, encarnando su propia dualidad: el mártir que se sacrifica y el Dios que celebra la existencia. Su demencia, lejos de invalidar su filosofía, la hizo más humana. Mostró que incluso un genio puede quebrarse, pero que sus ideas perduran más allá del colapso. Hoy, su legado nos desafía. ¿Qué sueños estamos posponiendo por miedo al fracaso? ¿Qué máscaras llevamos para ser aceptados? Nietzsche no promete felicidad, de hecho, la considera una meta trivial, sino algo más profundo: grandeza. Esa grandeza no se mide en logros externos, sino en la capacidad de vivir en guerra creativa con uno mismo. Su ejemplo extremo, fracasar en todo menos en ser fiel a su visión, ofrece una brújula para navegar nuestra época. En un mundo de gurús que venden certezas, él nos recuerda que la verdadera sabiduría empieza cuando reconocemos que no sabemos nada, excepto que debemos crear nuestro propio sentido. ¿Cómo empezar? Nietzsche daría 3 pasos. 1. Autocuestionamiento diario. ¿Estoy siguiendo mi voluntad o la de otros? 2. Experimentación existencial. Probar caminos aunque sean impopulares, cambiar de carrera, terminar relaciones tóxicas, crear arte sin garantías. 3. Amor al proceso. Disfrutar la lucha más que el resultado. Él mismo lo hizo. Escribía caminando por los Alpes, riendo de sí mismo, convirtiendo cada dolor en verso. Su vida prueba que el éxito convencional es efímero, pero una existencia auténtica trasciende el tiempo. En palabras de Zaratustra: «Yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado». La invitación está hecha, no a imitar a Nietzsche, sino a emprender nuestra propia rebelión. Porque al final, como él escribió en un poema tardío, quien no puede obedecerse a sí mismo, será mandado. Y he ahí algo vivo en el hombre. La elección es nuestra: domesticarnos o devenir dueños de nuestro caos creador.